Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a Conversación Amena a través de Global TV Canal 5. Es un placer saludarles de nuevo en este día martes 15 de noviembre de 2022, acercándonos cada vez más, no solamente ya a lo que es o lo que va a ser el fin de año y la bienvenida al 2023, sino que ya esta semana comienza el último, quizás gran evento deportivo a nivel mundial de este año, que es el Mundial de Fútbol. Atípicamente lo vamos a disfrutar por primera vez en estas fechas. Así que pendientes porque también vamos a hacer cobertura de este Mundial de Fútbol. Esta bienvenida, por supuesto, llega en nombre de todo el equipo de Conversación Amena, Cruz Montserrat, Juan Juárez, Jesmi Lucena y quien les habla, Franklin Mendoza. Y les recordamos que esta es una producción del Grupo Global Media, que esta entrevista la pueden volver a disfrutar a través de nuestra cuenta en YouTube, Grupo Global Media, y en nuestra página web, grupoglobalmedia.club. Nuestro número de contacto, el 0426-158-3777. Estamos en vivo, así que pueden hacer cualquier pregunta o enviarle saludo a nuestros invitados de hoy. Y es que tenemos que hablar esta semana de la diabetes. El día de ayer, si mal no recuerdo, se celebró o se conmemoró quizás el Día Mundial contra esta enfermedad, contra la diabetes. Y créanme que por lo menos en nuestro país hay muchísimos pacientes que sufren de esta enfermedad. Pero tenemos hoy, bueno, en primer lugar, a la licenciada Ada Pérez. Ella es la jefa de despacho de la Alcaldía de Morán. ¿Y por qué la invitamos a ella? Bueno, porque hay un operativo que se inició el día de ayer en nuestro municipio, en nuestra ciudad madre, a propósito de la diabetes. Eso lo va a explicar ella en breves minutos. Y también tenemos como invitado al profesor Carlos López. Es paciente diabético, también es el presidente de la Asociación de Pacientes Diabéticos, en este caso del municipio Morán, y es una persona, por supuesto, que ha sufrido esta enfermedad durante mucho tiempo, pero aquí lo tenemos. A pesar de ser diagnosticado muy joven con esta enfermedad, él ha luchado y está aquí con nosotros, sobrellevando, digamos, día tras día esta enfermedad. En primer lugar, bueno, vamos a darle la bienvenida a la licenciada, al profesor, a Conversación Amena. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Cuéntenos, en primer lugar, licenciada, cómo inició el operativo o esta jornada de la diabetes que se inició el día de ayer. Bueno, muchas gracias por tu invitación. De verdad que estamos muy complacidos de estar aquí en esta noche tan bonita, en una conversación amena. Así mismo es, así mismo es. Esta idea surgió precisamente de la necesidad de los pacientes del municipio Morán. En vista de que desde hace mucho rato, pues por la pandemia, se han paralizado un poquito las actividades que ellos venían realizando, y bueno, nada más importante que el Día Mundial de la Diabetes para hacer o retomar esas actividades. Y bueno, la Alcaldía del municipio de Morán, al tanto y pendiente de todo lo que es los pormenores de la colectividad morandina, quisimos inmiscuirnos y trabajar con ellos de la mano, realizando a través también del sistema de salud público, uniendo los dos CDI, lo que es el hospital Egidio Montesino, juntos para trabajar de forma integral a estos pacientes y hacerle una actividad que realmente sea significativa. Y ojo, muy importante que comenzamos ayer, pero eso va a ser solamente un abreboca, porque a través de esta unión que estamos haciendo, vamos a hacer actividades a lo largo del año. La idea es captar más pacientes diabéticos o pacientes que todavía no están diagnosticados y que están presentando alguna sintomatología, para que ellos acudan al centro de salud, para que tengan un tratamiento adecuado, y de la mano de los compañeros de la Asociación de Pacientes Diabéticos, porque ellos con su experiencia, con todo lo que ellos han vivido, le proporcionan a ese paciente y a los familiares ayuda que de pronto ellos no lo sabían, y con la experiencia vivida ellos lo pueden obtener. Así es, y es que como bien lo acabas de mencionar, cuando una persona sufre de diabetes, no solamente es esa persona la que está siendo afectada, prácticamente se afecta todo el grupo familiar, y es importante que la familia sepan
algunos tips, digámoslo así, de cómo enfrentar la enfermedad y cómo ayudar a esa persona, a ese familiar que tiene sufre o padece de la diabetes, porque muchas veces no tenemos incluso el cuidado necesario. Por supuesto, un paciente con diabetes, y eso lo va a explicar el profesor Carlos en su momento, no puede comer ciertos alimentos y cometemos a veces la imprudencia, a veces o la mayoría sin mala intención, simplemente comemos delante de un paciente con diabetes algún alimento que esa persona no puede comer y no tenemos ese cuidado, ¿verdad? Entonces, son tips, pero de eso vamos a hablar con el profesor, a darle la bienvenida en primer lugar a Conversación Amena. Cuéntenos cuál ha sido esa travesía que usted ha tenido, porque desde muy joven usted fue diagnosticado con la diabetes. ¿Cómo ha sido esa vida, digamos, luchando o conviviendo con esta enfermedad? Bueno, antes que todo, vamos a darte las gracias a ti, Franklin, por permitirnos expresar y dar una opinión acerca de esta problemática que es mundial, y al equipo que te acompaña, ya que muchos de ellos nos conocemos de hace tiempo, años 90, quizás algo más, y me contenta eso, que hoy por hoy tengamos esa oportunidad de estar presentes acá, donde ellos son profesionales y están acompañándonos de aquí en esta actividad. Oh, gracias, siempre Sí. un privilegio tenerlo aquí, profesor. Y con respecto a la diabetes, claro, ayer se celebra los 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Como podemos observar, la diabetes es una epidemia, ¿ve? Que a través del año 1991, sí, 1921, corrijo, cuando se descubre la insulina, permitió pues, darle un nivel de vida un poco más y más tiempo de vida a los pacientes, que para ese tiempo a quien se le diagnosticaba diabetes era un paciente que estaba condenado a morir en poco tiempo. Pues. Ya. Ya hoy por hoy no, hoy por hoy observamos, y los datos que manejamos aquí en el Tocuyo, el nivel de o esperanza de vida supera los 60 años, Ya. 65, 66, 67 años. Eso pone en evidencia que con este medicamento se ha logrado de tiempo de vida de días, meses, 3 años, 4 años, ya hoy por hoy tenemos esa esperanza de vida para cada paciente que se diagnostica diabetes, bien sea la tipo 1 o bien sea la tipo 2, o en el caso de la diabetes gestacional, en Ya. otro caso. Ahora, es importante señalar y decirle a la comunidad diabética del municipio y del mundo entero, pudiéramos decir, que la diabetes es una condición de vida en la cual hay que aprender a vivir, porque no es una camisa que nos la quitamos, o una gripe que es pasajera, no. Es en el momento en que aparece, hasta hoy por hoy, la ciencia no ha dicho lo contrario. Se permanece los años de vida que cada quien pueda vivir. Lo importante de esto es tratar de vivir lo mejor que se pueda, con una calidad de vida bastante razonable, que le permita a cada ciudadano hacer todo lo que quiera, todo lo que quiera. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Ya. O sea, es una condición de vida en la cual hay que aprender a desenvolverse, ya que comienza esto por entender que tiene que tener algunos hábitos alimenticios, que tiene que tener hábitos de hacer ejercicio permanentemente, no una vez cada 15 días, cada 20 días, no. Eso tiene que ser parte de la vida de cada persona diabética. Tener presente que cada diabético debe alejarse un poco de lo que es el estrés, debe alejarse de lo que es las depresiones, lo que es las angustias, ya que estos factores, estos indicadores hacen posible que las glicemias se disparen. Ya. Eso trae como consecuencia toda una serie de complicaciones en el paciente diabético, que podemos señalar algunas de las más significativas: la retinopatía diabética. El paciente diabético, al no tener esos cuidados, termina siendo o perdiendo la vista, podríamos decir, al igual que a nivel de riñón, Ya. que también se pierde. Ahora, vivir 48 años, que es lo que tengo yo como paciente diabético, ya cuando uno sale del liceo, ya uno era paciente diabético ya. Y llegar a estos niveles ya, 68 años que próximo voy a cumplir, Dios mediante. Así será. no es cualquier cosa. ¿Sí?
bastante tiempo, lo cual es indicativo de que se puede vivir, se puede avanzar. La gente, y ayer estaban unos niñitos en la actividad del día, hoy fue otra, 8 años, 12 años, que nos acompañaron en la actividad, y yo le decía a los padres que ahora es cuando yo les queda vía por delante, ¿ve? Sujetándose a los parámetros que dice la ciencia, a la cual tiene que someterse cada paciente. Así es. Es importante que el profesor Carlos López, por supuesto, esté presente en estas jornadas, licenciada, porque es un ejemplo vivo, ¿verdad?, de que una persona, a pesar de ser diagnosticada muy joven con esta enfermedad, pues puede vivir muchos años, sencillamente siendo disciplinado con su modo de vida, porque eso es lo que le ha permitido al profesor Carlos López mantenerse, digamos, conviviendo con esa enfermedad sin dejar de hacer ninguna de las actividades que seguramente quiso hacer el profesor Carlos en su juventud. Apenas saliendo del bachillerato ya había sido diagnosticado el profesor con esta enfermedad. Sin embargo, ustedes lo ven, pues él pudo hacer su vida normalmente, pudo graduarse como profesional, ser profesor, educar, en fin, no dejó de hacer ninguna de sus actividades, simplemente teniendo disciplina en cómo vivir con esta enfermedad que es la diabetes. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte. Vamos arriba y ya regresamos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, conversando con la licenciada Ada Pérez y con el profesor Carlos López. Bueno, licenciada, sería bueno que nos contara cómo estuvo la actividad en ese primer día de esta jornada que además se extiende toda la semana, y hay muchos factores que se han querido incluir en estas jornadas. Lo mencionaba fuera de cámaras, la parte, digamos, psicológica es muy importante, tanto en el paciente como también en su entorno, sus familiares. Cuéntenos en primer lugar cómo estuvo esa primera jornada el día de ayer, y bueno, ya hoy prácticamente tuvieron otra. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? Verdad que fue muy exitosa, porque logramos recolectar una representación de todas las parroquias del municipio. Tuvimos presencia de gente de Umucaro Bajo, de las adyacencias de aquí de la parroquia Bolívar, de los Umucaro, pero de Guarico, de La Vigía. De verdad que fue bastante rica, porque pudieron visitarnos hasta acá, hasta las instalaciones del IPASME, que fueron la institución que le agradecemos por prestarnos las instalaciones y sumarse a esta actividad. El programa estuvo bien nutrido. Comenzamos con la parte psicológica, porque el componente psicológico es muy importante que se ha tratado con los pacientes diabéticos. Ellos sufren una serie de cambios de humor que ellos mismos no saben el por qué están de mal humor, porque hoy se paran tristes, y los familiares, cuando no entienden el porqué de ese cambio de humor, no le dan la atención que deben. Es por eso que nosotros necesitamos que los pacientes, junto con los familiares, entiendan estos cambios de humor. Claro. Se habló de la resiliencia, porque aparte de esos cambios de humor que ellos manifiestan, también tienen que sufrir una serie de cambios de vida. Y que esos cambios de vida, para poderlos realizar, primero hay que internalizar y reconocer que tienes una condición de vida y que tienes que hacer esos cambios necesarios para poder prolongar tu vida y para poder evitar las enfermedades que se asocian a la diabetes. Claro. Muchos de ellos pierden miembros por amputaciones. Ellos sufren una serie de cambios, por lo menos hay un síndrome que es el síndrome del miembro fantasma, que aún cuando ya no tengan esa extremidad, ellos les sigue doliendo, les sigue causando piquiña. Y esos son cambios psicológicos que a través de una consulta de un profesional a tiempo pueden ser tratados y ellos pueden entender, y el familiar acompaña. En la parte psicológica ese binomio es muy importante.
pacientes, familia, para que ellos puedan servir de un apoyo continuo con la orientación del profesional. Ya. Aparte de eso, estuvimos con la licenciada Silvia Brito, nutricionista, que les dio unos tips muy importantes para los pacientes diabéticos y que, como le comentaba fuera de cámara, la palabra dieta tenemos que eliminarla de nuestra mente, porque automáticamente dicen dieta y te da hambre. Claro. Y aparecen los dulces, aparecen las tortas. Y entonces tenemos que cambiar esa palabra de dieta por un estilo de vida saludable. Y es muy importante que ese estilo de vida saludable no solamente para los pacientes diabéticos, es para todos, porque nosotros podemos también llegar a ser pacientes diabéticos. Así es. Hay un componente hereditario y otro que es adquirido a través del estilo de vida inadecuado que muchos tenemos. Sí, y además, bueno, de hecho, para una persona que no tiene ningún padecimiento, digamos, médico, ¿verdad? Más sin embargo, necesita quizás rebajar un poco de peso, en fin. Es cierto lo que dice la licenciada, se nombra la palabra dieta o se habla de dieta e inmediatamente hay un rechazo por parte de la persona. No es lo mismo hablar de cambiar los hábitos de alimentación, de comer más sano, a precisamente encerrarlo todo en que tienes que hacer dieta, porque inmediatamente hay un rechazo. Ahora, profesor Carlos, usted, bueno, en tantos años sufriendo la enfermedad, es quien nos puede decir acerca de lo que hablaba la licenciada, esos cambios de humor. ¿Siente el paciente diabético esos cambios de humor? Es decir, más allá de que una persona del entorno le diga, profesor, pero usted hoy amaneció de mal humor, X. Más allá de eso, ¿siente el paciente en algún momento, sí, estoy hoy que me siento que todo me molesta o me siento quizás en otra faceta, quizás un poco deprimido? ¿Siente el paciente esos cambios en el ánimo, en el humor? Bueno, ¿se da cuenta de ello el paciente? Sí. Hay el paciente diabético, la persona que ya se hace paciente diabético, él percibe en algunos casos algunos cambios. Sin embargo, llega un momento en el cual él lo considera como algo normal. Entonces ahí no está lo agravante del caso, porque si él lo considera normal, no hay nada que cambiar. Aunque le diga al papá, la mamá, la tía, la esposa, que tiene problemas de ese tipo, pero para él no es problema. Te lo hace una conducta normal, el cual debe tratarse a nivel de profesionales de la psicología, para hacer posible que él logre entender de que es una realidad que está viviendo y que debe cambiar. Claro. Ahora, profesor, ¿cuál que usted recuerde, una vez diagnosticado a los 16 años, me dijo, de diabetes, cuál fue el primer alimento que su médico en aquel momento le dijo a usted, ya no puede comer tal o cual cosa? Los cambures. Los cambures, digo de inmediato, no puede comer ni cambures, ni níspero, ni uva. De plano el médico dijo, no, pueden apartar esos alimentos de la mesa, porque por lo menos usted no puede comer eso. Ya. Y eso, ¿cuál es la razón fundamental? Por lo menos a la gente se extrañará, bueno, pero si el cambur es una fruta y se supone que las frutas pues no deberían hacer daño. Bueno, lo que pasa con este tipo de alimentos, de fruta, es que tiene un alto contenido de carbohidratos, ¿sí? De glucosa. Y la glucosa es el tipo de azúcar que pasa directamente a la sangre. Ya. Y inclusive comienza a absorberse, a procesarse ya esos alimentos a nivel de la boca. Entonces ahí comienza a producirse una alta glicemia en cuestiones de minutos. Claro. Tal punto que es tan significativa que si un paciente tiene, por decirte algo, 120, estando normales, en cuestiones de minutos, ya pasa por encima de 180, que es el umbral, es el valor que se estima a partir del cual se comienza a botar por la orina la glucosa. Y es rápido. Por eso ese tipo de alimentación, ese tipo de fruta debe apartarse de la mesa de todo paciente diabético. Entenderlo y que él lo asuma de esta manera. En todo caso, yo, en base a la experiencia que uno ha venido teniendo,
y ayer lo confirmaron la licenciada nutricionista, de que el paciente bien controlado se puede comer medio cambur, decía ella, ¿eh? Pero bien controlado ese paciente. ¿Por qué? Porque si está bien controlado, tiene la cantidad de insulina en el cuerpo y eso nos permite, y sobre todo con la insulina que hay hoy por hoy, los homólogos de insulina, Novorapid, Apidra, que son insulinas que actúan en un lapso de tiempo muy corto y no permiten que esa glicemia se dispare. Ya. Ahora, profesor, viendo su propia experiencia, pues conociendo, digamos, su experiencia como paciente diabético, un muchacho de 16 años, lo menos que está pensando, lo menos que piensa a esa edad es tener una enfermedad como esta. Entonces, ¿cómo detectaron en usted que usted era paciente diabético apenas a los 16 años? ¿Cuáles fueron los síntomas? Porque también le sirve pues a los jóvenes de hoy en día, algunos de esos síntomas quizás lo presenta y sencillamente no les presta atención. Sí, el hecho que al paciente que está en fase inicial de desconocimiento de esa patología le provoca mucho el dulce. Y yo recuerdo que uno era de los que guardaba los dulces en las gavetas, al lado de la cama, ¿ve? Y no sabía que era diabético, ¿ve? Claro, eso trae como consecuencia que la sintomatología, tal como son, mucha sed, mucha hambre, mucha molestia en las piernas, inclusive, así como cuando uno dura tiempo sin hacer ejercicio y uno siente molestia en las piernas. Entonces tiene muchas ganas de orinar, a tal efecto que se aprueba el orina, y la orina es dulce, y bastante dulce. Tanto es así que en las posetas aparecen las hormiguitas, muchas hormiguitas, de esas pequeñitas, más grandes, de todo tipo. Entonces, son elementos que dicen que ese paciente ya es diabético y por tanto debe remitirse al médico especialista para que aborde su problemática de salud. Ya. Ahora, nos quedan 2 minutos de este segmento, pero quisiera que nos contara inicialmente, luego de haber sido pues diagnosticado con esta enfermedad, ¿es fácil o digamos usted como joven admitió, no, sí, tengo la enfermedad? Porque me imagino que habrán personas y sobre todo mientras más joven se darán más los casos de que no aceptan, no, yo no tengo eso, yo no tengo esa enfermedad. Sí, bueno, a mí se me hizo fácil aceptar esa realidad porque yo tenía un tío diabético. Entonces que se inyectaba todos los días, la esposa lo inyectaba todos los días insulina bovina para aquel tiempo, insulina proveniente de ese tipo de animal. Entonces ya uno estaba acostumbrado a ver esa realidad porque él vivía con uno. Después se separa de la casa, pero ya uno sabía que tenía que comer algunas cosas, otras no, y así por el estilo. Entonces a uno no se le hizo tanto problema el hecho de ser diabético. Claro, tenía ese aprendizaje de ese tío, el tío Alfonso, que murió a los 67 años y le llegó la diabetes a los 45 años. Ya. O sea, que duró un tiempito significativo. Entonces, no fue aquello tan fuerte. Tanto es así que uno aprendió rápido a tener que inyectarse, sin Claro, saber. a aceptarlo, pues. Sí, y tiene que aceptarse a inyectarse. Claro. Porque por lo general, a pesar de que mi tía Carmen, ella era la que colocaba las inyecciones en la casa, me dice, no, tú tienes que aprender porque el día que yo no esté, entonces es obligado que todo paciente diabético, sobre todo los insulinodependientes, tienen que aprender a inyectarse. Y a inyectarse en las zonas que le corresponde, Sí. en lo que es el músculo de la pierna, a nivel del abdomen y a nivel del tobillo acá. Profe, eso me interesa muchísimo porque son datos que deben saber los pacientes diabéticos, pero como tenemos que irnos a un corte, al regreso vamos a seguir dando esos tips que son, repito, muy importantes para los pacientes diabéticos. Vamos arriba y ya venimos con más de esta conversación amena. Ahora...
Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5. Vamos a recordarle nuestro número de contacto, el 0426-158-3777. Recuerden que estamos en vivo y es buen momento para que pregunten sobre esta jornada que se está llevando en el IPASME aquí en el Tocuyo, y también al profesor Carlos López, quien nos va a seguir dando esas indicaciones que debe tener, debe saber un paciente diabético cuando sobre todo se va a aplicar la inyección, que debe, como lo dijo el profesor, aprender a hacerlo él mismo, el propio paciente, pero también debe saber algunas cosas importantes. Nos hablaba, profesor, de las inyecciones a la altura del muslo, a la altura de los hombros también, en el abdomen. ¿Cómo debe hacerse esa aplicación de la inyección de la insulina? Sí, hay que aprender a ubicar los lugares en los cuales las inyecciones se pueden aplicar. A nivel de lo que es el muslo, hay que descartar la parte adentro del muslo, ya que hay muchos vasos, se rompen los vasos y eso es de cuidado para un paciente diabético, que frecuentemente se están rompiendo los vasos a consecuencia de una inyección. Y sobre todo, haciendo el comentario fuera del aire, que muchos pacientes vienen utilizando una inyectadora no para una vez, sino para 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 15 o 20 días inclusive. Una inyectadora, cuando eso está previsto, ya que lo estimado es que para una sola vez. Se usó y se descartó. Sin embargo, eso es producto de la crisis que estamos viviendo, que ha obligado, pero ha tenido como consecuencia ese problemita que muchos pacientes hayan tenido procesos infecciosos. Ya. Sí, procesos infecciosos, amigos de uno, que en tiempos recientes uno los ha visto con problemas de infección a consecuencia de que han rompado vasos. Ahora bien, lo otro es que hay que tener cuidado cuando se inyecta se aplica la inyección todas las veces en un solo lugar, porque el tejido se daña. Se daña y produce un agotamiento y genera una cierta callosidad, en el cual dice el paciente, no me la coloco ahí porque como hay callosidad que no sabe el paciente, ahí no duele. O sea, entonces opta por no inyectar en otra parte porque siente una ligera molestia, que es normal que la sienta. Y es preferible que la sienta a que no sienta nada. Claro. Porque, ¿qué pasa cuando hay el daño ahí y se va endureciendo ese tejido? Endureciendo. La sensibilidad se va perdiendo y eso es delicado porque estamos en presencia de la neuropatía, en el cual el paciente pierde la sensibilidad a nivel de toda la pierna o en muchas partes de la pierna. Ya, eso puede ocurrir entonces, sí. Eso puede ocurrir, sí. Y eso es lo que me imagino, profesor, porque también lo mencionaba aquí la licenciada Ada fuera de cámaras, con respecto a esa sensibilidad que se pierde. Hay muchos pacientes diabéticos que se complican incluso cortándose las uñas, porque deben tener también un cuidado extremo. Tienen que saber hacerlo, ¿cierto, licenciada? Correcto, eso es uno de los cuidados del paciente diabético y como lo dice el profesor, es muy importante el autocuidado. El paciente tiene que aprender a cuidarse, tiene que saber cuáles son los puntos que ellos son más sensibles para poder prestar más de la acostumbrada atención. Ellos sufren de una neuropatía periférica. La neuropatía periférica consiste en la pérdida de la sensibilidad en las extremidades. La primera que se pierde es en la de los dedos de los pies. Ellos se pinchan y no sienten, les salen hongos y no se dan cuenta. Cuando se cortan las uñas, que lo hacen muy al ras de la piel o se le encarnan esas uñas, entonces eso le puede causar a ellos una necrosis. La circulación periférica también se enlentece. Entonces ya no está oxigenado ese tejido y la regeneración de ese tejido no es igual que un paciente sano. Entonces es muy importante que diariamente los pacientes estén revisándose sus pies, estén usando un tipo de medias adecuadas, no pueden usar medias de sintéticas, tienen que ser medias de algodón, de manera de que se permita la transpiración del pie. Aparte de eso, tienen que usar un calzado adecuado, no pueden usar sandalias, no pueden usar, porque están expuestos a que se golpeen o se pinchen.
el calzado, por lo menos aquí en el municipio de Morán, que tenemos hombres y mujeres que trabajan en el campo y que día a día están esforzándose allí, tienen que estar pendientes de que la suela esté correctamente, que no esté desgastada, porque le puede pasar un clavo, una tuna, lo que puedan conseguir. Y muy importante que tienen que secarse muy bien todos los espacios interdigitales. Y lo más recomendable es asistir a un podólogo, que es el especialista para el cuidado de lo que es los pies. Ya. Aparte de eso, como les dije, la parte de la circulación periférica también se va enleciendo, pueden producírsele úlceras varicosas, que igual tienen que tener el debido cuidado, tienen que estar vigilantes. Un paciente diabético tiene que ser tratado de forma holística. De cabecera, su diabetólogo o internista, pero también tiene que estar acompañado de un cardiólogo o un cirujano cardiovascular periférico, que son los encargados de la parte periférica, el funcionamiento de nuestras venas y nuestras arterias. De la circulación como tal. Exacto. Disculpe, también una de las afectaciones que se producen en los pacientes diabéticos es la parte del funcionamiento renal. El funcionamiento renal también hay que vigilarlo muy bien, porque regularmente los pacientes diabéticos también cursan con otras patologías, como nos estábamos conversando, pacientes que también sufren de artritis reumatoidea, tienen que usar algún medicamento que afecta directamente, y se le juntan estas dos patologías y agravan el caso. Hay afectaciones también a nivel de retina, la retinopatía del paciente diabético, que también a la larga conlleva a la pérdida de la visión. Muy importante, de hecho estamos teniendo dentro de esta jornada una oftalmólogo que está ayudándonos con lo que es el diagnóstico, porque ellos a veces ven nublado. Y como decía el profesor, los cambios vienen paulatinamente y ellos se van adaptando. El organismo es maravilloso, que tú te adaptas y tú crees que eso es normal, cuando no es normal de que veas esa nubosidad. Entonces, ellos, con la ayuda de su familiar, presten atención a su paciente cuando le dice que está viendo nublado. Presten atención cuando le dice que no está sintiendo o que sienten hormigueo, porque esas son indicaciones de que su familiar necesita acudir a un especialista. Y también, muy importante, el apoyo de la asociación. Sí. Porque la asociación está comprendida de un grupo de pacientes diabéticos que tienen años viviendo esta enfermedad, que vienen venciendo cada obstáculo y que le pueden ayudar a usted familiar o a usted paciente a evidenciar los cambios que está viviendo y afrontarlos, aprender a vivir con eso, porque nosotros tenemos, como le acabo de decir, la capacidad de adaptarnos y de aprender a vivir con todas estas enfermedades y vivir bien. Así es. Y precisamente quería preguntarle de eso, profesor, de esa asociación de pacientes diabéticos, porque es importante que también la gente sepa cuántos pacientes hasta ahora integran esta asociación, profesor. Sí. La Asociación de Diabéticos en Morán nace en el año 1996 bajo el acompañamiento de la doctora Dulce, el doctor José Antonio Rivero. Él trabajaba en IPA y sin embargo disponía de su tiempo para trabajar en el hospital para pacientes diabéticos. Y la doctora Dulce, que estaba comenzando a desempeñarse en la medicina, se incorporó al equipo a través del doctor Rivero, en 95, 96, 98, y después de ya 2010, 2008, hubo un vacío ahí. Ya la estamos en este momento actualizando todos los valores que las directivas, los miembros. Estamos en un proceso de actualización de miembros de la asociación. Sin embargo, para aquella época teníamos nosotros registrados, cuando comenzamos, que abarcaba todo el municipio, habían más de 500 pacientes, entre los cuales se administraban insulina como tratamiento oral, el Glidán para aquella época. Ya hoy por hoy no aparece, pero era uno que se encontraba.
Y esta asociación logró hacer convenio con el laboratorio Lilly como asociación, y eso nos permitía a nosotros tener medicamentos con un descuento de un 40%. Muy importante, ¿ves? O sea, 40%, y después ya llegó a un 50% con financiamiento. Se pagaba cada mes, se pagaba con un cheque para ese momento. Entonces, todo esto es posible mientras estemos organizados. Esa es parte de lo que es la experiencia que se vivió muy buena. Aparte de los laboratorios con quien se hizo convenio, también con la farmacia. Claro. También convenio, de tal manera que las medicinas se dejaban en la farmacia y mediante un mecanismo que estableció nosotros, el paciente iba y retiraba su medicina en la farmacia con una tarjeta. Ya, eso es lo importante de estar organizados, digamos, ¿verdad? De tener una organización, de tener una asociación, en este caso de pacientes diabéticos, porque precisamente en conjunto es que se pueden conseguir este tipo de beneficios y ayudarse unos a otros, porque también la asesoría entre un paciente y otro es muy importante, la experiencia que pueda tener, en el caso suyo, profesor, que tiene tantos años conviviendo con la enfermedad, a una persona que quizás hace poco tiempo, hace pocos meses, le diagnosticaron la diabetes y no lo acepta, pero precisamente apoyándose en esas personas que sí lo aceptaron y aprendieron a convivir con la enfermedad. Precisamente eso es lo que se quiere, me imagino, dentro de la Asociación de Pacientes Diabéticos. Tenemos que irnos a un corte, profesor. Al regreso vamos a seguir conversando de la asociación, por supuesto, y del resto de esta jornada a propósito del Día Mundial de la Diabetes que se conmemoró el día de ayer. Ya venimos con más de esa conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Entramos en la última parte de nuestro programa de hoy. Por supuesto, ha sido una conversación bien amena y por ello vamos a saludar a la gente que nos observa en este momento y que nos sigue todos los martes y los jueves. Saludamos a Nailé Díaz y su esposo Manuel, siempre en sintonía de conversación amena. Y a la vez queremos recordarle, bueno, hoy salimos en nuestro horario habitual a las 7 de la noche. El día jueves vamos a salir a las 6 de la tarde porque recuerden que Global TV está transmitiendo los juegos de Cardenales el Lara. Mañana vuelve el Cardenales a través de Global TV. Estará jugando frente a los Bravos de Margarita en el estadio de Macuto. Así que estará visitando, en este caso, a los Bravos en su estadio provisional que es en La Guaira. Nosotros seguimos entonces conversando con el profesor Carlos López y con la licenciada Ada. Hablábamos de la Asociación de Pacientes Diabéticos. ¿Dónde puede una persona sumarse a esta asociación? ¿Un número de teléfono o a dónde puede dirigirse, profesor? Bueno, en estos momentos estamos funcionando en el barrio adentro de Santa Eugenia. Ahí estamos operando, ya que se ha ofrecido esa posibilidad. Y en el caso, para efecto de ubicación nuestra, está mi teléfono, que es el que estamos utilizando en el grupo de pacientes diabéticos, que ya hemos construido. Y el teléfono es 0424 56 9 56 42. A través de este nuevo telefónico nos pueden ubicar y todas las semanas, el día viernes a las 5 de la tarde, nos estamos reuniendo. Ah, bueno. Todas las semanas nos reunimos, Ya. Los días viernes en ese horario. Esto porque si hay algún paciente que tiene alguna inquietud, quiere contactarnos, bueno, perfectamente nos puede ubicar, bien sea yendo, trasladándose allá o a través del número telefónico que les acabo de dar, ya que en las actividades estas hubieron varios pacientes que no tenían contacto con nosotros. Ya. Y se incorporaron en estos momentos, En la esta actividad semana. que se hizo ayer y hoy. Sí, de hecho lo habíamos mencionado
en el programa de radio, donde tuve la oportunidad también de conversar con el profesor y con la licenciada, yo les comentaba que seguramente pues habían pacientes diabéticos en nuestro municipio, en nuestra ciudad madre, que no aún sabían o no tenían conocimiento de la Asociación de Pacientes Diabéticos, y esa es la idea, también lo decía la licenciada fuera de cámaras. La idea es aportar, en este caso, desde la alcaldía de Morán, aportar lo que se pueda, colaborar en la mayor cantidad posible con la Asociación de Pacientes Diabéticos, porque, como también lo mencionó la licenciada, pues los gobiernos pasan, pero asociaciones como estas deben permanecer, por supuesto, porque el paciente sigue allí. Bien, licenciada, es importante también que se agradezca, seguramente tiene algunos nombres a quien agradecer el hecho de estar participando en esta jornada, que se nos diga también hasta cuándo exactamente es esta jornada, cuándo culmina, pero por allí se nombró, por ejemplo, a la gran amiga también personal, Silvia Brito, a quien conocemos, y a su hermano, a través de su hermano, Edesio Brito Escobar, es un gran periodista en la ciudad de Caracas. Pero también habrá otros nombres, otros profesionales de la medicina que están colaborando en estas jornadas. ¿A quiénes le gustaría agradecer en este momento, licenciada? Bueno, principalmente quiero hacer un agradecimiento público a la doctora Dulce Suárez. La doctora Dulce Suárez, quien ha sido una profesional que desde sus inicios, ella ha estado de la mano del paciente diabético. Cuando estaba en el hospital, aún en su consultorio privado, con dinero y sin dinero, ella atendió al paciente y siempre ha estado allí haciéndole seguimiento, no solamente en su consultorio, porque ella también ha hecho estudios de investigación acá dentro del municipio con la población diabética. Y ese tipo de personas, pues hay que honrarla, y hay que honrarla en vida. Y a través de la doctora Dulce, ella también ha formado otro grupo de personas. Ahora tenemos la nueva generación, está en ambos CDI, está las doctoras que están a cargo de los programas de los pacientes diabéticos, la doctora Isolet por allá por el ambulatorio, por el CDI de Guajirita. En el hospital tenemos a la doctora Mereribek, se llama ella, a pesar de que la compañera es quiboreña, ella está acá en el municipio Morán, está entregada a los pacientes diabéticos del municipio y se sigue preparando. En el ASIC de Los Palmares también tenemos por allá a la doctora Colmenares, quien está al pendiente de los pacientes diabéticos que están en esa área de influencia. Yeah. Durante esta jornada tuvimos la participación, como les dije, de la licenciada Silvia Brito, estuvo también la psicólogo, no recuerdo ahorita el nombre ¿cómo? Glaudimar, la licenciada psicóloga, ella está en el hospital, ella tiene su consulta en el hospital Egidio Montesino. Los estudiantes de la Universidad Rómulo Gallegos, que también dijeron presente, las estudiantes de enfermería que también se incluyeron en toda esta jornada. Estuvo también, bueno, el personal de la alcaldía, que nosotros desde la alcaldía del municipio de Morán, a través de nuestro alcalde Félix Linares, pues aplaudimos este tipo de iniciativas. Todas las iniciativas que vayan en pro del beneficio de la colectividad, pues nosotros las vamos a estar apoyando. Y es importante que nosotros estemos trabajando de la mano, porque en unión y con un trabajo constante vamos a lograr muchos objetivos y grandes beneficios. En este caso es los pacientes diabéticos, que de verdad que invito a todos los pacientes y a los familiares que hoy nos están escuchando que se unan a esta asociación, que se unan a esta iniciativa que comenzó con un grupo de pacientes pequeños y cada día va creciendo más. Y a través de ellos pues van a lograr muchas cosas, como lo comentó ahorita el profesor, que en años anteriores habían logrado alianzas, habían logrado tener algunos beneficios también de la parte privada, y quien quita que no lo puedan volver a hacer ahorita. Estamos ahorita tenemos ahorita muchas farmacias que están haciendo vida en el municipio, tenemos que integrarlas, porque es una colectividad, la comunidad organizada, donde estemos tanto el sector empresarial, público y pues la sociedad.
Y Ya. de verdad que con esa fórmula vamos a poder lograr muchas cosas. Y recuerden el número del profesor, llámenlo. Y bueno, también las puertas de la alcaldía del municipio de Morán están abiertas para ustedes y estamos allí para ayudarlos, porque Ya. esta es nuestra función. Ahora, está asistiendo el profesor Carlos a estas jornadas allí en el IPASME, está haciendo acto de presencia, porque en todo caso, alguna persona que nos esté observando en este momento y quiera, por ejemplo, mañana asistir allí a esta jornada, ¿se puede encontrar allí con el profesor Carlos López en todo caso? Bueno, el día de mañana las actividades van a llegar hasta el día viernes en el Ajá. hospital. El viernes voy a estar yo toda la mañana en el hospital, ya que ya es cierre de la actividad bajo el auspicio y coordinación de la doctora Mary, le decimos cariñosamente a ella, Meriver. Ya. Entonces, cualquier cosa, inquietud que puedan tener, ese día, todo el día vamos a tener actividad allá, El viernes. el día viernes. Sí. Ya. Entonces, ¿quiere decir hasta el viernes, licenciada, es esta jornada? Es muy importante que asistan este viernes, porque este viernes se va a dar un taller más amplio de lo que es la resiliencia. Es el taller que va a dictar la psicóloga para que el paciente entienda y comprenda, internalice y acepte esa condición, que de allí va a ser el éxito de todo el tratamiento, todos esos cambios de vida, y que por favor los acompañen sus familiares. Sí. La verdad que los invitamos a que asistan al viernes en este cierre de esta semana, porque van a continuar las actividades ya organizadas por cada uno de los ASIC o de los centros de salud. Pero este viernes es muy importante que asistan, de verdad que va a estar muy buena esa actividad que nos va a regalar, porque es un regalo de parte de nuestra psicóloga. Sí, señor, y es que la parte psicológica, profesor, y usted nos puede dar fe de eso, es muy importante. El tratamiento psicológico no solamente del paciente, sino además de su entorno familiar. ¿Cómo piensa usted que o qué tan importante es eso, que sea preparado el paciente psicológicamente, el familiar del paciente en este caso, para que el que sufre de diabetes pueda sobrellevar y convivir con esa enfermedad? Sí, en realidad es una enfermedad, es una patología crónica que sin querer tiene que estar involucrado el familiar, la persona más cercana al paciente, ya que necesita de ese apoyo, porque si el paciente comienza a ver algunas cosas que para él las hace normales, el que está afuera no, está observando. Entonces de ahí que el familiar debe comenzar por abordar esa parte psicológica y de ahí esa actividad, como dice la licenciada Ada, se le invita a todos los familiares de los pacientes diabéticos para que acudan a esa charla, a ese conversatorio con la psicóloga ahí en el hospital. Muy importante, va a abordar el problema de cómo se resiste el paciente Claro, a ya. aceptar la realidad que se está viviendo. Entonces ahí es cuando el familiar le dé la ayuda más grande, se la puede aportar en ese momento. Ya. ¿A qué horas están comenzando las jornadas en el caso de mañana, licenciada? A partir de las 8 de la mañana, pero lo que es miércoles y jueves van a ser en el hospital. Ya a partir de mañana las actividades Comienzan van en el a ser en hospital. el hospital. Bueno, he allí entonces la información. A partir de mañana sigue la jornada, pero en el Hospital Dr. Egidio Montesinos a partir de las 8 de la mañana. Así que invitados a participar en estas jornadas, muy importante. Usted, si es paciente diabético, usted, si tiene un familiar con esta enfermedad, también debe asistir a estas jornadas para empaparse de cómo debe ser el cuidado y el tratamiento de esta enfermedad que afecta a una gran cantidad de personas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Nosotros estamos llegando al final de Conversación Amena por este día martes. De verdad que le agradecemos muchísimo esa sintonía, esa preferencia que tienen con nosotros. Nos los han manifestado en la calle semana tras semana. Cada día se suman más personas a felicitarnos y a decirnos que siempre están allí pendientes los martes y los jueves de Conversación Amena. A la licenciada, un placer haberla tenido aquí, las puertas abiertas, profesor, igualmente para usted, siempre, y dispuestos a colaborar con ustedes, a darle difusión y promoción a este tipo de iniciativas que van, como lo decía la licenciada, en beneficio
de la comunidad. Nos despedimos. Cruz Montserrat, Juan Juárez, Jesmi Lucena y quien les habló, Franklin Mendoza. Hasta el próximo jueves. Recuerda que el jueves el programa será a las 6 de la tarde, motivado a, por supuesto, la transmisión de los Juegos de Cardenales de Lara. Que tengan una feliz noche y que Dios ilumine el camino por donde transiten. ¡Chao!